Hola, cordial saludo para todos. Preconfiguro un poco el micrófono, que por lo general se desconfigura un poco, la computadora está un poco lenta. Tengo instalado el sistema operativo Linux Mint. Ahí va bien el volumen del micrófono. Bueno, buenas tardes. Primero que todo me presento. Mi nombre es Juan Sebastián Pedra Solano, ingeniero electrónico, ingeniero de sistemas. Esto me remito a compartir pantalla. En este día de hoy voy a realizar una capacitación con respecto a lo que es Linux y, y su kernel. Te voy a hablar un poco de eso. Me remito a compartir pantalla. Entonces, de un momento. Pantalla, ¿qué pasó? Que no me deja compartir pantalla. Deme un momento que, a ver, que solucionamos aquí. Pasó una cosa. Pantalla completa ya. Listo. Las opciones. Listo. Ya estamos compartiendo pantalla. Entonces ahora sí les voy a mostrar la presentación. Pues primero que todo, mi nombre es Juan Sebastián Peraza, como ya le venía diciendo, vamos a hablar un poco de Linux kernel. Entonces, primero que todo, lo que debemos pensar es que Linux no es como tal una distribución, un sistema operativo. Linux simplemente es el kernel o el núcleo. Ese núcleo es basado en el código, las instrucciones de código que hay o la comunicación que hay entre el hardware, que es el núcleo del procesador, y todos sus respectivos componentes electrónicos en una placa electrónica, que eso se va a comunicar con el software, o sea, lo que va a ver por pantalla, que es en este caso el output, o sea, el dispositivo de salida. Entonces, eso es el Linux de kernel, es el Linux kernel. Eso se refiere a una distribución. Ya una distribución tiene que ver ya con, por ejemplo, lo que se ha desarrollado con base en esos Linux de kernel, ese Linux kernel, o sea, lo que se desarrolló ese código principal, ese principal código. De eso salen derivadas distribuciones, que en este caso son distros, se denominan distros en el lenguaje del ecosistema de Linux. Entonces ya tenemos, ya podemos hablar de, hay múltiples, demasiadas distribuciones hoy en día, demasiadas distribuciones que se pueden instalar en tanto en máquinas antiguas como en máquinas modernas. Corren muy bien, hay comunicación hay muy buena, mucha compatibilidad en cuanto al hardware antiguo y el hardware moderno. A veces se ven complicaciones, por ejemplo, con versiones, distribuciones de Linux ligeras, que son principalmente basadas para software, para arquitectura antigua. Y ese tipo de distribuciones a veces crean conflictos, falta de compatibilidad con tecnologías más modernas, con las computadoras más avanzadas de hoy en día. Entonces, ya para hacer eso tocaría hacer una configuración manual en los archivos, en el código de programación que tiene, o el código de programación no tanto, sino en los archivos. Desde esto es que aquí empecemos con la introducción. Aquí en este caso me adelanté un poquito, pero el Linux es un kernel basado en Unix, es un sistema operativo es un sistema operativo muy antiguo, entonces fue basado en Unix. La filosofía de Linux es que todo es basado, que todo lo que hay dentro del Linux, del kernel de Linux y sus distribuciones, todo es un directorio. ¿Qué significa eso? Hablamos aquí una terminal. Entonces, bueno, que todo es un directorio significa que todo es un texto plano, es un, se puede configurar de manera en texto plano, entonces todo es un directorio, tanto los dispositivos que se conectan al, 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 al computador, por ejemplo, como una USB, un disco óptico, el mismo disco duro, la tarjeta de sonido, toda la pantalla, todos esos controladores y todo lo que hay, el sistema operativo, todo eso es un directorio, es tratado como un directorio. Entonces, si vemos aquí,
pero aumentamos un poquito acá, control más. Entonces si vemos aquí, vemos que aquí esto tiene precargado un NeoFetch. Un NeoFetch es un aplicativo que me muestra las características de mi PC actual. Entonces ahí dice que, venga, utilizamos Gromi aquí para ir resaltando. Gromi. Está un poquito lento ahorita en mi computadora. Si se fijan acá donde dice las barritas de colores, ahí dice SWAP, significa que la memoria RAM, cuando llegó al máximo, al límite configurado máximo, se pasó a la memoria de intercambio. La memoria de intercambio empieza a ponerse el computador lento debido a que esto empieza a trabajar con el disco. Los discos son más lentos que una memoria RAM, entonces pasa que se pone un poquito lento el computador, pero por lo general viene esa distribución que tengo para este computador de viejito y anda bien, anda perfecto. Simplemente que me sería a abrir programas más pesados, entonces se salta la memoria de intercambio de swap, ¿vale? Entonces vamos a abrir Gromi aquí. Y también es que me está haciendo aquí estas ruedas dentadas que se ven aquí en la barra de tareas al pie del escudo. Significa que me está haciendo una instantánea, se está creando un instantáneo sistema, una copia de seguridad, una imagen se denomina Snapshot en Linux. Entonces me está haciendo instantánea, se demora porque hace una copia de todo el sistema operativo por seguridad para poder restaurar. Entonces aquí, por ejemplo, aquí con Gromi, bueno, listo. Ya abrimos Gromi. Gromi es el aplicativo para poder resaltar en pantalla. Bueno, primero que todo, aquí se ya, este NFS es precargado en un archivo de configuración que tiene el Linux. Entonces, primero que todo, entonces aquí me bota todos los datos. Aquí dice, bueno, aquí que estoy, es el usuario que tengo, que es un usuario estándar, no es el usuario administrador, dice universidad. Entonces dice @Juan, después del arroba va el, el, el nombre de la máquina, que es Juan HP, no, listo. Aquí, sistema operativo o es sistema operativo, entonces dice Linux, la versión 22.3, 864, listo. El BOS, lo mismo, acá el HP Notebook, HP que es el nombre del equipo, el kernel, que es un kernel 6.17, ahorita está en la 7. Algo, de la 7 para arriba, porque por problemas de compatibilidad con VirtualBox, porque yo manejo máquinas virtuales, no pude, me generó un problema con el kernel, los headers, los encabezados, entonces me tocó bajar el núcleo, bajar la versión del núcleo. Entonces aquí dice uptime, significa el tiempo en que está levantada la computadora, en este caso 1,21 minutos. Los paquetes serían instalados, 2.305 paquetes y 7 de Flatpak, que Flatpak es uno de los repositorios que existen. Más adelante, en otras capacitaciones, le vamos a explicar qué es esto de Flatpak. ¿Listo? Y la repositorio. Entonces dice la shell es la terminal que se ve realmente en pantalla, la base, esta es la versión que tiene, la resolución de la pantalla. Entonces dice aquí la resolución del HSP, que es la distribución que tengo, es la distribución, una de las más ligeras del ecosistema de Mint. Entonces el tema de favorecer, esto ya son datos así, base, pero aquí la CPU, mire, Intel Core i3, tercera generación, a 2.4 GHz. Entonces dice el procesador, bueno, la GPU, la memoria. Esta memoria significa lo que está actualmente se está consumiendo 2,9 megabits y tengo instalado 5.8 gigabits, casi 6 gigas. Eso quería que le mostrara. Entonces, a lo que iba a esto era que todo en Linux Mint es un directorio, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, por ejemplo, un list, el comando list lo que hace él es el listar. Entonces, vemos que aparecen estos documentos. Si ponemos un PWM, que un PWM significa la ruta en la que estoy parado actualmente, entonces damos PWM, a mí me muestra que la ruta que está actualmente es que estoy en home y en mi usuario universidad. Entonces, eso es. PWM es donde me paro actualmente en el directorio que estoy actualmente parado. Es muy importante tenerlo porque si va a ser un remove
archivo, una eliminación de un archivo, debe estar donde está para no ser que elimine otras cosas que se deben eliminar. Por ejemplo, si hacemos si mal no estoy, es un tree, me muestra, el tree lo que hace es mostrar árboles de directorios. Significa todo es un directorio en la distribución de los. Veamos acá un control C. Ya me muestra todo, entonces podemos hacer, por ejemplo, un tree es árbol, es como mostrar un árbol, una especie de árbol. Entonces, tree, pues acá podemos hacer con universidad. Con universidad. Vuelve y muestra lo mismo, sí, pero entonces, porque es que muestra todo en la raíz, con tree se muestra todo lo que hay. Entonces, démosle, ahí ya salió, entonces muestra ahí la cantidad de directorios. Si se fija aquí, dice 900, entonces, todo es el sistema, dice 900, aquí dice 950 directorios y 300, y 893 files, archivos. Listo, entonces nos damos cuenta que todo es un directorio, la mayoría, todo es que todo es directorio, todo se maneja como un directorio. Pues esa es la ventaja, es por eso que es más eficiente en cuanto a rendimiento para máquinas viejitas, modernas, para lo que se quiera. Listo, ahí sí. Bueno, me decía, bueno, eso es uno de los comandos PWM, es un comando básico, hay muchos comandos y para cada aplicación existen más comandos creados. Entonces, por ejemplo, para eso PWM list, por ejemplo, si le hago, ahorita estamos en PWM, entonces hacemos un clic, hacemos un PWD, estamos en una universidad, si le damos list, que es listar, o sea, lista los directorios que hay dentro de la carpeta universidad. Si le hacemos un flag es una bandera, va siempre precedida de un guión al medio. Le damos L de largo, información en largo formato. Le damos H por ejemplo, las capacidades de cada directorio, pasarlo a lenguaje humano, porque el lenguaje máquina es más difícil de leer, entonces el lenguaje humano trataría en términos de escalas de bits, megabits, kilobytes, gigabytes, así. Y el A es para mostrar archivos ocultos, mostrar todo lo que hay. Entonces le damos Enter y efectivamente me muestra una serie de documentos, de directorios que hay. Entonces tenemos, primero que todo siempre, aparece aquí los permisos que tiene ese directorio de ese archivo y va precedida primero que todo por una letrica que puede ser la D, puede ser un guión, la D de directorio, o sea, de carpeta, la L de lenguaje simbólico. Hay muchos más caracteres para ese primer formato de la primera letra, esta que está acá. Y esto está también, cuando es un solo guión de primera, significa que es un archivo texto. Ya lo clasificando uno. Entonces, la primera letra simplemente lo que hace es que los directorios tienen permisos. Entonces, para Linux se maneja el creador, que en este caso es el usuario actual que está parado, donde está parado. Usted crea un archivo desde un usuario actual donde está parado. Ese archivo va a ser de su propiedad. Entonces, lo primero que si es de su propiedad, se puede clasificar los permisos. Entonces, el primer permiso que tiene R de lectura, R de lectura, W de escritura y X de ejecución. O sea, esto significa que este primer, que soy yo, en este caso mi cuenta de universidad, este primer archivo que hay aquí que es oculto, entonces dice que tiene todos los permisos de lectura, de escritura y de ejecución, o sea, R, W y X. Los siguientes tres letras significan los permisos de grupos. Por ejemplo, aquí el grupo, si yo creo un grupo, ese grupo tiene permisos solamente de lectura y de hecho no puede modificar las escrituras para modificar el archivo, o sea, lectura y ejecución. Y otros, que es el último grupo de las letras que está acá, de las letras que hay acá. El último grupo de los tres que hay es otros. Otros significa que no tienen ningún permiso, ya no pueden ni leer, ni escribir, ni ejecutar. Aquí estas tres líneas, estos tres guiones al medio, significa que no pueden leer, ni escribir, ni ejecutar
otros tipos de usuarios. Por ejemplo, si yo soy un usuario universidad y yo soy propiedad de ese archivo, o sea que otro usuario, por ejemplo, Francia, Diana, Mauricio, Marina, no tienen, no van a tener ni siquiera acceso a lectura porque eh, el archivo no tiene esos privilegios, no tiene esos permisos, entonces no lo va a poder ver. Entonces, el único que puede tener todos los privilegios es el usuario donde se creó el archivo. En este caso, el primer segmento de los, destaca el primer segmento de los permisos, ese es el que se tiene en cuenta, ¿vale? Luego dice que de dónde es acá, quién es el dueño del archivo, universidad. Aquí dice la capacidad, o sea, que tiene el archivo 4 kilobytes, la fecha y el nombre del archivo, en este caso es un punto. Y aquí, por ejemplo, en este tenía el nombre de la carpeta Wino, la fecha en donde se creó y el peso. Y así con todo. En Linux, los archivos cuando ponen no puntos son los que son precedidos inicialmente por un punto, o sea, punto Arduino, punto bash, punto bssrc. Ese primer punto significa que es un archivo oculto, por eso se manejó la flag, que es la bandera, con A, que A significa que trae los archivos ocultos. Pues eso es. En cuanto a eso, si usted quiere ocultar un archivo, lo vea, le pone presidio primero en punto y el archivo, y ese archivo ya prácticamente queda oculto. Entonces, eso que mostrarles, no me extiendo más, no voy a hacer otra clase y sigo con la diapositiva. Entonces, bueno, ya vimos que todo en Linux es un directorio acá. Todo en Linux es un directorio. Linux es un directorio. Va lento porque la memoria de intercambio está aumentando. Entonces me genera como un bucle de errores, por decirlo así, un bucle. Venga, miramos a ver. Listo. Entonces va aquí. Entonces dice que todo es un directorio. Aquí dice todo es un directorio. Esa es la filosofía de Unix y la otra filosofía que tienes que todo se hace una cosa a la vez. Todo a la vez. Unix venía así, todo una cosa a la vez, no muchas cosas a la vez. No muchas cosas al mismo tiempo, sino una sola cosa a la vez. Nuestro objetivo, claro, es comprender, lograr comprender qué es Linux y sus principios fundamentales. Pues sigamos con la siguiente, ¿no? El problema, bueno, dice que en realidad el Linux kernel fue creado por Stolberg. Es una persona que desarrolló ese kernel, que es la comunicación que hay entre el hardware y el software. Entonces fue desarrollada de manera libre, software open. Cualquier persona, eso significa que cualquier persona lo puede tomar ese código, verlo, diseñar cualquier otra distro o implementarlo a la hora que poder modificarlo hasta a su libre disposición. Listo, o sea, cualquier persona puede ser código libre, no es como de pronto otro tipo de distribuciones que maneja el código cerrado. En este caso, Linux es código abierto. Cuando es código cerrado, es que no se puede ver el disco, el código fuente, simplemente las personas que proveen o que auditan o que hacían ese sistema operativo, las personas que tienen acceso a ese código y lo pueden ver y modificar y mandar actualizaciones por medio de red. En este caso, Linux, el kernel de Linux, ese es libre, es abierto, o sea, lo puede ver cualquier desarrollador o cualquier persona que quiera modificar su código fuente para su propio beneficio. Listo. Entonces, eso significa eso. Significa que se pueden crear muchas versiones a raíz del kernel de Linux, y por eso es que existen múltiples y mucha cantidad de distribuciones. En este caso, el lenguaje que utilizamos es distros o distribuciones. Eh, Dentro de distribuciones hay versiones y es gratuito, es de código abierto y gratuito. Entonces, en realidad, esto no es un problema, sino es una ventaja porque, aparte de que recibimos actualizaciones de seguridad, parches de seguridad, actualizaciones de paquetes, actualizaciones de sistema operativo, actualizaciones de kernel, no es un problema, sino es una ventaja porque no tenemos que ningún costo. Las empresas que se encargan de desarrollar estas distribuciones, su fuente de ingresos es por medio de otros procesos, otras áreas
por ejemplo, dando soporte a empresas que manejan servidores basados en Linux. Entonces, eso, sigamos con la siguiente diapositiva. Entonces, posibles soluciones. Como esta política de capacitación es pensada en poder revivir computadoras antiguas, entonces más que todo se enfoca en esa parte. Entonces podemos escoger una distribución adecuada a su hardware actual. Por ejemplo, si tenemos máquinas antiguas, tenemos máquinas muy antiguas aquí, el primero, el 01. Por ejemplo, tenemos máquinas antiguas, por ejemplo, de hace 10, 15 años, cuando manejaba particionado MBR, que es la tabla de particionado más antigua, manejan BIOS Legacy. Entonces, para ese tipo de máquinas podemos utilizar distribuciones más ligeras que existen hoy en día, en donde se sacrifica un poco la interfaz, la calidad de la interfaz, pero son muy ligeras y puede revivir una computadora fácilmente muy viejita que maneje, por ejemplo, 2 GB de RAM, con procesadores, por ejemplo, Pentium, Atom, Celeron. Entonces, bueno, ya ahorita más adelante les hablo qué distribuciones nos podrían servir para revivir esas computadoras. También es posible manejarse en computadoras modernas, muy modernas, las más actuales, pues a veces hay problemas de compatibilidad con esas versiones ligeras porque la cuestión de los drivers, la comunicación, por ejemplo, de tarjetas gráficas, un poquito a veces complicado, pero se puede hacer la configuración manual. El consumo de RAM en reposo para estas distribuciones ligeras estarían variando entre cientos de megabytes a 500 megabytes, dependiendo de la distribución y qué tan ligera sea, del consumo en reposo. Una recomendación, por ejemplo, para ese tipo de distribuciones es manejar las distribuciones más ligeras que puedan correr en RAMs que no superan las 2 de RAM. Pues si superan más de RAM, corre mucho más optimizado. Pero para máquinas que manejan 2 de RAM y que no tienen para aumentar más la RAM, máquinas bien viejitas, fácilmente podemos utilizar una distribución que pueda manejar en reposo el consumo del sistema operativo de la distribución, 500 megabytes y quedarían libres el resto, ¿sí? Entonces, también la aplicabilidad es que hay distribuciones que son basadas para otras cosas como Parrot o como Kali Linux, que son basadas para auditoría informática, que hacen pentesting, mapeo de red, escaneo de red de servicios en redes locales o como se requiera. Se pueden hacer muchas cosas con este tipo. También hay la aplicabilidad para versiones de, por ejemplo, distribuciones que van enfocadas en servidores. Entonces tenemos Debian, Ubuntu Server, Debian Server, y entre otros. Continuamos. Bueno, aquí nos dirigimos. Bueno, aquí tienen la imagen del Raspberry Pi. Este Raspberry Pi es un ejemplo de un hardware que no tiene grandes recursos, maneja, dependiendo de la gama del Raspberry Pi, 2 de RAM, 4 de RAM, procesadores básicos, pero este procesador, que si se fijan, tiene puertos acá, puertos de conexión USB, puertos de alimentación, puertos de Ethernet. Aquí está el procesador, tiene pines de salida, input y output, entre otros puertos. Esto significa que aquí se puede instalar fácilmente la distribución de Linux. De hecho, aquí ve la compatibilidad. La Raspberry Pi, sin embargo, la Raspberry Pi tiene ya creado un sistema Raspberry Pi para instalarlo, poderlo ejecutar. Se pueden instalar periféricos. Entonces, este es un ejemplo claro de una máquina de bajos recursos que puede instalarse una versión que podría correr para proyectos que usted requiera hacer, que requieran, por ejemplo, he visto videos que están los servidores dedicados que no requieren que se realicen muchas peticiones, por ejemplo, servidores web o algo así que no requiere muchas capacidades, pero sí pueden montar ese proyecticos. Entonces, bueno, aquí en varios, bueno, esto para equipos que requieren ser revividas, por ejemplo, equipos que ya la gente ya no los utiliza porque si tienen el sistema operativo Windows y no hay forma de escalarlo migrarlo a Windows, las últimas versiones, en este caso Windows 11, que es la que tiene la, el soporte actualmente, porque 10, el resto de las distribuciones
de Windows 10 para abajo ya no reciben soporte de seguridad, ni facción, ni nada. Entonces, bueno, entonces esto quiere decir que es menos consumo de RAM, porque trabaja con estas versiones ligeras que no consumen tanta RAM, menos consumo de procesador acá, y menos capacidad de disco duro. Con un disco duro de 20 GB es suficiente para almacenar este sistema operativo y su despliegue, porque cuando usted, lo uno es cuando usted sabe que la capacidad de la imagen ISO es por ejemplo 1.8, 1.6, 2.3 gigabytes. Cuando usted lo instala se despliega dentro del hardware, entonces crea otras dependencias, lo que hace que crezca un poquito más y la capacidad con la inicial que se con la ISO, ¿sí? Entonces eso. Entonces vamos con la siguiente. Nuestro panel de capacitación, lo que se quiere lograr es esto, enseñar que las distribuciones, las listas, aquí como pueden ver, existe Antix, que son ligeras de Ubuntu, que son una versiones basadas la distribución del Ubuntu, y Linux Mint, HCFE y Ubuntu. Son distribuciones muy ligeras para revivir equipos que manejan un consumo máximo de 500 megas en reposo. Ideal para consumo de equipos que tienen solo 2 de RAM. Si tienen 4, mucho mejor. Y de ahí para arriba, pues andaría mucho mejor. Como les digo, estas distribuciones sacrifican un poco la interfaz, pero corren muy bien. O sea, las interfaces no son tan sofisticadas, porque cuando son más sofisticadas, pues consumen más hardware y todo. Los precios, esto que es de software libre, como ya veníamos hablando, es sin costo y se puede instalar en cualquier dispositivo de compra. Esta implementación, bueno, lo primero que se tiene que tener en cuenta para revivir una computadora es primero hacerle el diagnóstico, ya sea una computadora antigua o una computadora moderna. El primer paso es realizar el diagnóstico. Si realiza el diagnóstico, se verifica las temperaturas del procesador, el testeo de la memoria RAM, el testeo del disco duro, de la placa, las temperaturas, tanto de CPU, GPU, discos duros, ver en qué estado está de salud el disco duro. Entonces, primero que todo, diagnóstico. Se hace una serie de pruebas para verificar que si la lentitud de la que proviene el computador es por la cuestión del hardware o la cuestión del software. Entonces, ahí se ve y se diagnostica. El segundo paso es recuperación de la información. Siempre se debe seguir estos pasos. Primero, diagnóstico, luego recuperación de información. ¿Por qué? Porque hay computadores que tienen información importante de las personas o de las empresas y requiere que se haga una recuperación de información. Hay herramientas para hacer correctamente la recuperación de información. Y entonces, ver qué carpetas que son importantes. Si no hay que recuperar nada, simplemente se procede al siguiente paso, que es hacer formateo. En el formateo se elige la distribución dependiendo de los recursos que tiene el hardware. Y asimismo se pone la distribución ligera, como ya habíamos hablado anteriormente, se formatea, se cambia el formato. Reformatear es hacer una limpieza en cero, dejar en cero el disco, o sea, dejarlo limpio, para así poder instalar el sistema operativo, y que si tiene virus o algo, que por lo general para Windows existe mucha más cantidad de virus desarrollados, y para Linux un poco menos por la cuota de demanda, que casi no, hay pocos computadores que manejan ese sistema operativo. Entonces las personas que se encargan de realizar estos tipos de códigos, por decirlo así malicioso, los desarrollan es para Windows, que es la plataforma más demandada. Y lo otro, configuración y prueba base. Ya después de instalar el sistema operativo, se hace ciertas configuraciones como de firewall, como de antivirus, configuraciones iniciales como por ejemplo instalar programas, y se hace la respectiva prueba. Aquí, bueno, esa parte, entonces ya en esos 4 pasitos se implementa, ya se hacen pruebas, la persona prueba y se le capacita para que pueda entender cómo se maneja porque inicialmente una distribución de Linux es un poco, al principio es un poco más compleja porque que Windows, porque Windows es mucho más fácil de hacer, porque la parte de Linux requiere mucho de la terminal, pero aún así todo se puede hacer, todo lo que puede hacer en terminal se puede hacer en Linux mediante la interfaz gráfica.
Mediante la interfaz gráfica me refiero a los botones, las imágenes que se muestran, las opciones del menú. Y también otra cosa importante ahí, aclarar, es que existen distintas distribuciones, por ejemplo la Gnome, que es basada muy similar a la distribución, al sistema operativo de Apple, de iOS, iOS. Ese sistema operativo es muy similar, o sea, maneja lo mismo, similar a la interfaz gráfica, el manejo de las opciones, los programas, las ventanas, los textbox, todo similar. La otra versión es la Gnome, versiones como Mint, maneja más similar a Windows, o sea, maneja la barra de tareas, maneja el despliegue de los menús, que al lado izquierdo van todos los iconos de audio, video, todo así. O sea, eso hay de todo, de las distribuciones hay de todo para usted escoger y poder lo que a usted más le guste. Y esta es nuestra propuesta. La propuesta es migrar a Linux para esos equipos viejitos que ya la persona quiere desecharla, se le puede dar un segundo uso, revivir la computadora, no perder su equipo de cómputo Tigo, aún hay solución a lo que ocurre. Entonces, distribuciones, por ejemplo, a la que tengo actualmente en mi computador, es una distro Linux Mint HSFE, que es muy ligera. Entonces, es especial para tareas cotidianas, especial para tareas, interfaz amigable similar a la de Windows, aquí va, y bajo consumo de RAM. Entonces, existen comandos también en la terminal que usted puede verificar, por ejemplo, top o htop o btop, para usted ver el consumo de la RAM, el procesador, memoria swapping, backup, caché. Entonces, luego le estaré mostrando eso. Venga, de cuánto vamos cuánto vamos de tiempo. Ya vamos para media hora, yo creería que vamos combinando y no estiremos tanto para que no pese tanto el video. Y lo que esperamos, bueno, servir de apoyo a la comunidad, dar asesoría a temas relacionados, brindar soporte técnico. Esto nos encantaría poder ayudar en nuestra última diapositiva. Muchas gracias por todo. Aquí está mi número de teléfono, mi correo, mis redes sociales. Mis redes sociales es para Facebook, soporte de cómputo Juanse. El canal de YouTube es ciberseguridad, protege tu dinero. Y mi nombre de usuario de YouTube, Juan Sebastián Pedraza Solano 1904. Listo, eso fue todo por hoy. En otra próxima capacitación en estos días les cuento otra. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por su atención. Les voy a cargar el video en YouTube y el video en Facebook para que lo vean y lo puedan reproducir cada vez que requieran. Y muchas gracias por la atención. Recuerden que les habló Juan Sebastián Pedraza, ingeniero electrónico e ingeniero de sistemas. Gracias. Chao.